Hola, muy buen día tengan todos. Bienvenidos a la unidad Cultura Digital uno con la unidad número 1, Introducción a la Era Digital, la normatividad y los servicios digitales. Yo los voy a acompañar en el transcurso de esta unidad. Mi nombre es Arely Torres García, soy su docente. Bienvenidos. Bienvenidos todos a la unidad 1, Introducción a la Era Digital, la normatividad y los servicios digitales. Continuando con el orden del día, vamos a hablar del objetivo de la unidad 1 y el desarrollo de los temas normatividad que regulan el uso del ciberespacio y servicios digitales, medios digitales con credenciales para acceder al ciberespacio y plataformas, y los requerimientos, tipos de licenciamiento de software y hardware, así como las unidades de medida. Y por último, una conclusión. El objetivo de la unidad 1 es que puedas aplicar normativas y buenas prácticas en el uso del ciberespacio y los servicios digitales, protegiendo la salud digital y el medio ambiente y gestionando adecuadamente la información y los recursos tecnológicos según el contexto. Conocer la historia y evolución de la regulación del ciberespacio nos ha marcado hitos clave en la creación de normativas que protegen tanto los derechos de autor como la seguridad digital. Los diferentes tipos de licencias de software, como el software libre y propietario, tienen implicaciones legales importantes para su uso y distribución. Además, las políticas de ciberseguridad buscan salvaguardar nuestros datos y prevenir ataques cibernéticos, estableciendo normativas que promueven el uso seguro de las plataformas digitales y protegen a los usuarios frente a amenazas emergentes. Todo esto lo vamos a ver en el desarrollo de nuestros tres temas. Iniciamos con ¿qué es el Internet? Es una red global descentralizada de computadoras interconectadas que a través de protocolos TCP/IP, estos protocolos los vamos a estar trabajando mucho en lo que es el Internet, permiten la transmisión de datos en formatos digitales, funcionando como una única red lógica a pesar de su estructura física diversa. Sus orígenes se remontan en 1969 con la creación de ARPANET, que conectó universidades en California y Utah, en los Estados Unidos. Y para 1989 aparece la World Wide Web, la WWW, desarrollada por Tim Berners-Lee y Robert Cailliau. Es un sistema, la WWW, de documentos de hipertexto accesibles a través de Internet, utilizando navegadores en donde los usuarios pueden explorar páginas web. Por eso, en los últimos años ha habido un cambio significativo con la introducción de tecnologías de transmisión de cualquier tipo de contenido en la red, en la Internet. Por eso es importante entender cómo la idea de libertad en la Internet se ha asumido como algo natural, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque detrás de esta percepción de libertad existen regulaciones y controles que buscan limitar ciertos aspectos de la libertad. ¿Cómo podemos ver información en Internet? Bueno, a través de navegadores. Estos navegadores, como el Firefox, Internet Explorer, Chrome y todos los navegadores que conozcan, los usuarios pueden explorar páginas web que contienen textos, imágenes, videos, otros contenidos multimedia mediante hiperenlaces, correo electrónico, transmisión de archivos, mensajería instantánea, juegos en línea y el tan conocido y mencionado streaming, que últimamente se ha vuelto una tendencia, poder tener acceso a videos, a multimedia sin necesidad de descargarlo. Todo lo vemos en línea. A eso le vamos a llamar streaming. Por otro lado, las leyes del uso adecuado de la información personal en Internet y otras de protección de datos en México. En México, el derecho a la información es un tema relativamente reciente. Hace solo una década comenzaron a establecerse las primeras reglas que permiten a los ciudadanos acceder a información pública. En cuanto a la información que circula en Internet, los derechos y regulaciones, aún así con los más jóvenes, que a ellos son los que hacen una difusión de propagación de información
más constante y en gran tamaño. A pesar de esto, existe una creencia extendida de que el Internet ofrece una libertad casi ilimitada para obtener y publicar información. Sin embargo, en la práctica esto no es del todo cierto, ni en México ni en otras partes del mundo. Aunque Internet está presente en todo el ciberespacio, también está regulada por gobiernos o grupos con intereses específicos. Esto afecta aspectos como el derecho a la privacidad, los derechos de autor, la censura y la libertad de expresión. Por ejemplo, aquí te presento algunas leyes que permean en el porvenir del uso adecuado de la información personal en Internet y otras de protección de datos en México, como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la Ley Federal de Delitos Informáticos, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión en materia de convergencia. Todas estas leyes nos van a ayudar a porvenir el uso adecuado de la información personal en Internet y de protección de datos. Los servicios digitales. La aparición de las tecnologías digitales ha transformado profundamente diversos aspectos de nuestra sociedad, extendiéndose e integrándose en múltiples ámbitos. Estas tecnologías no solo han facilitado procesos, sino que también han mejorado la calidad de las evidencias en áreas como el aprendizaje y los servicios. Nosotros somos un claro ejemplo, somos una universidad virtual a la que podemos acceder a la educación en línea, sino que también su uso intensivo ha permitido promover la conciencia social y fortalecer el sentido de comunidad, conectando a personas y recursos de formas antes impensables. Por ejemplo, la agrupación, según Scopet en 2020 de los servicios digitales, sus propósitos y sus tecnologías. La comunicación, que nos va a ayudar con videoconferencias, chats, correo electrónicos, foros virtuales, en Facebook, Twitter, listas de distribución, búsqueda de información, buscadores, buscadores temáticos, bases de datos, bibliotecas digitales, Twitter, Dropbox, la creación de contenidos como en el Drive, Movie Maker, infografías, mapas conceptuales, nubes de palabras, la colaboración que podemos realizar en wikis o en blogs, además de una reflexión en foros virtuales, wikis, blogs, mapas conceptuales, grupos de WhatsApp y narrativas digitales. Las tecnologías digitales representan un avance significativo, pero también plantean desafíos importantes en términos de seguridad y privacidad de los datos personales en línea. Una competencia esencial en la sociedad actual es la capacidad de gestionar la identidad digital de manera ética y legal, lo que forma parte de una ciudadanía digital responsable. Sin embargo, muchas personas todavía carecen de estas habilidades, lo que les impide participar plenamente en los beneficios del entorno digital y gestionar adecuadamente su identidad en el ciberespacio, contribuyendo a la brecha digital y a una nueva forma de exclusión social. Por eso, todos estos problemas se ven agravados por los riesgos crecientes en ciberseguridad y privacidad de los datos, los cuales se intensifican con el aumento del tráfico masivo de información. Es crucial disponer de mecanismos y protocolos actualizados que protejan los datos personales y garanticen una identificación segura, enfrentando los retos actuales y futuros de la sociedad digital. Leyes y derechos de autor. Algunos desafíos y oportunidades de temas legales como el derecho a la privacidad, los derechos de autor, la censura y la libertad de expresión, entre otros muchos, han puesto sobre la mesa el aumento de la relevancia de Internet para la sociedad. Por ejemplo, los desafíos para la privacidad están el derecho propio del ser humano. Algunos autores consideran que el derecho a la privacidad es superior al derecho de la información. Términos de uso de las páginas web, lucha contra la delincuencia y terrorismo, vigilancia gubernamental y de las corporaciones, redes sociales y comunicaciones usadas para identificar y detener voces críticas, arrestos y desconexiones de usuarios, violencia e intimidación proveniente de grupos delictivos, que genera autocensura e impunidad. Reviven delitos como la difamación, derecho a una reputación. ¿Cuál crees tú que los desafíos más importantes que nos estamos enfrentando hoy en día están en este listado? ¿Crees que hay algún otro? Coméntame. Entonces, la privacidad es un derecho fundamental que enfrenta importantes desafíos en la era digital.
Aunque se considera un derecho propio, el equilibrio entre la privacidad y el derecho a la información genera tensiones. Además, los términos de uso de muchas páginas web suelen ser complejos y comprometen la privacidad sin que los usuarios sean plenamente conscientes. Por otro lado, la vigilancia gubernamental y corporativa justificada en ocasiones por la lucha contra el terrorismo, la delincuencia. Tenemos que tener algún punto de equilibrio entre lo que se censura y lo que está permitido publicar, porque invade la intimidad de las personas y el uso de las redes sociales para identificar voces críticas pone en riesgo la libertad de expresión. Estas acciones pueden llevar a arrestos, desconexiones e incluso a autocensura, lo que afecta la reputación de las personas y fomenta la impunidad. Por otro lado, existen oportunidades para defender la privacidad, leyes de protección de datos personales que otorgan un mayor control a los usuarios sobre su información y se promueven normativas para garantizar la intimidad de las comunicaciones. En un entorno global y conectado como el ciberespacio, la privacidad debe ser resguardada frente a las crecientes amenazas y oportunidades que presenta la tecnología. ¿Qué es un software? Un software es un conjunto de programas y aplicaciones que permiten a las computadoras realizar diversas tareas. Los tipos de software. Existen varios tipos de software, cada uno diseñado para satisfacer necesidades específicas que gestionan los recursos de hardware y que permiten la interacción entre el usuario y la máquina. Cada tipo de software juega un papel crucial en la operación eficiente de las computadoras y dispositivos electrónicos, facilitando desde la gestión de archivos hasta la creación de contenidos. Además, la evolución del software ha permitido mejorar la productividad en diferentes áreas como la educación, el entretenimiento y los negocios, adaptándose a las necesidades cambiantes del usuario. Licencias. Una licencia de software es el contrato entre el desarrollador de un software sometido a propiedad intelectual y a derechos de autor y el usuario, en el cual se definen con precisión los derechos y deberes de ambas partes. Las licencias de uso libre no tienen costos, tienen desarrolladores identificados. Las licencias de fuente abierta tienen acceso al código fuente para que puedas editarlo. Es decir, se pueden hacer modificaciones. Licencias compartidas, el shareware, son licencias de demostración que se pueden usar con ciertas limitaciones, además de que pueden usualmente pagarse por probarlos. Y las licencias comerciales tienen un costo, pagas un permiso para el uso. Estas pueden ser permanentes o de suscripción. Las permanentes son un software libre sin límite o uso de pago, y las de suscripción tienen vigencia determinada. Estas suelen tener bajo costo, después de determinado tiempo, tienes que volver a renovar su uso. Todo esto en aplicaciones y software específicos. Ciberseguridad. Se refiere a la capacidad de proteger y defender redes o sistemas frente a ciberataques, que es el uso de redes y comunicaciones para acceder a información y servicios sin autorización con el ánimo de robar, abusar o destruir. La seguridad en las tecnologías de información y comunicación tienen el objetivo de proteger la información y los sistemas en 5 dimensiones claves. La confidencialidad, que es la propiedad a la información que se mantiene inaccesible y no se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. La integridad, que es la propiedad o característica consistente que tiene el activo o que no ha sido alterado de manera no autorizada. La disponibilidad, que es la propiedad o característica de los activos conscientes en que las entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieren. La autenticidad es la propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice o ser bien quien garantice la fuente de la que proceden los datos. La trazabilidad es la propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha identidad. En el ámbito de las normas internacionales, la Regulación de Protección de Datos de la Unión Europea establece que las medidas de ciberseguridad deben basarse en una adecuada gestión de riesgos. Además, impone la obligación de notificar cualquier ciberincidente, como las brechas de seguridad. Identidad digital. El manifiesto de la ONU dice que se tiene la identidad de una persona que es tanto un derecho fundamental como un derecho humano.
y que esta verificación debe ser posible tanto en el mundo físico como en el digital. Pero aún así, es muy importante actuar con responsabilidad con la información personal que se sube a Internet, dado los riesgos, la complejidad de tener la información en Internet, surgen problemas como la suplantación de identidad, que se refiere al uso del nombre y apellidos de otra persona, ya sea real o ficticia. Autenticación en línea. Un ejemplo común es cuando alguien crea un perfil falso en una red social con el fin de ocultar su verdadera identidad. Según la jurisprudencia penal, no se considera un delito si se trata de una ficción esporádica o de un caso aislado en el que alguien se hace pasar por otra persona para un acto puntual, simplemente para ocultar su identidad propia. Autenticación en línea. Existen diferentes métodos de autenticación en línea. La autenticación es fundamental en ciberseguridad, ya que se encarga de garantizar que la identidad de una persona o entidad en línea sea legítima. Esto es esencial para asegurar que la información y las transacciones en Internet se realicen entre partes confiables. Y para asegurar la autenticidad se utiliza la autenticación, que es un proceso que verifica la identidad de los usuarios o dispositivos. Este proceso puede incluir métodos como contraseñas, certificados digitales, tokens de seguridad y biometría. Además, la identificación multifactorial, que combina varios de estos métodos, es una de las formas más comunes y seguras para verificar identidades. Los métodos como contraseñas, digitales, tokens de seguridad y biometría, la autenticación multifactorial, que combina varios de estos métodos, es vista como una de las formas más seguras para verificar identidades. Las medidas preventivas es el uso de contraseñas seguras y cambiarlas regularmente. Habilitar la autenticación de los factores donde sea posible. No hacer clic en enlaces sospechosos o descargar archivos de fuentes desconocidas. Mantener el software y los sistemas actualizados con los últimos parches de seguridad y utilizar un software de seguridad confiable y actualizarlo regularmente. Cuando un usuario busca acceder a un recurso, se le solicita que proporcione sus credenciales, que pueden incluir el nombre de usuario y contraseña, por ejemplo, cuando entramos a un correo electrónico o a nuestra plataforma de la Ubegro, que tenemos que poner nuestro usuario y nuestra contraseña. Una huella digital o el uso de una tarjeta inteligente. En el caso de los certificados digitales, una autoridad de certificación valida la identidad del usuario o dispositivo. La autenticación biométrica utiliza características físicas o de comportamiento únicas, como la huella digital, el iris o la voz, para verificar la identidad del usuario de forma segura. Existen varios tipos de autenticación en ciberseguridad, algunos de los cuales son la autenticación basada en contraseñas. Este es el método más común de autenticación y se basa en la verificación de que el usuario ha proporcionado la contraseña correcta. Este proceso se realiza mediante el ingreso de un nombre de usuario y una contraseña correspondiente a un formulario de inicio de sesión. Una autenticación multifactorial. Este método utiliza múltiples formas de autenticación como contraseñas, tokens, tarjetas inteligentes, reconocimiento biométrico, entre otros. De esta manera se requiere que el usuario proporcione dos o más formas de autenticación para validar su identidad. La autenticación basada en certificados. Este método utiliza certificados digitales para verificar la identidad de los usuarios. El usuario recibe un certificado digital, que es un archivo electrónico que contiene información de identificación y se utiliza para verificar la autenticidad de un usuario en un sitio web o aplicación, como nuestro portal del campus Ubegro. Autenticación basada en tokens. Este método se proporciona al usuario en un dispositivo de autenticación físico, es decir, una tarjeta inteligente o un token USB. Este dispositivo se realiza para proporcionar una clave de acceso única que verifica la identidad del usuario. La autenticación biométrica. Este método utiliza rasgos físicos o de comportamiento únicos como huellas dactilares, iris, voz o patrones de escritura a mano para autenticar la identidad del usuario. En conclusión,
La autenticación es un elemento crucial en la ciberseguridad para garantizar que el acceso a sistemas y recursos esté restringido a usuarios legítimos. Los métodos de autenticación varían en complejidad y seguridad. La autenticación basada en contraseñas es el método más común, pero también el más vulnerable. Por otro lado, la autenticación multifactorial, que combina varios métodos como contraseñas o biometrías, ofrece mayor seguridad al exigir múltiples formas de verificación. Los certificados digitales y los tokens proporcionan formas adicionales de protección, mientras que la autenticación biométrica utiliza características únicas del usuario, lo que añade una capa avanzada de seguridad. El uso de múltiples métodos y tecnologías garantiza una mejor protección frente a posibles amenazas en el ciberespacio. Entre mejor tengamos nuestra protección de acceso, será mejor nuestra protección en el ciberespacio. Las medidas preventivas es usar contraseñas seguras y cambiarlas regularmente, habilitar la autenticación de dos factores donde sea posible, no hacer clic en enlaces sospechosos o descargar archivos de fuentes desconocidas y mantener el software y los sistemas actualizados con los últimos parches de seguridad. Utilizar un software de seguridad confiable y actualizarlo regularmente. Además de contar con un, además de contar Además de contar con algún tipo de autenticación, nos ayudará de manera eficaz a proteger nuestros datos, sobre todo para evitar accesos no deseados a nuestra información. Por eso las contraseñas y los pines son tipos de credenciales más comunes que nos van a ayudar a protegernos de ataques. Además, podemos incluir contraseñas de imagen y los bloqueos de patrón, los que utilizamos, por ejemplo, en nuestros celulares cuando tenemos nuestro bloqueo. La autenticación biométrica también está aumentando de popularidad. La biometría identifica a un usuario a través del reconocimiento facial, una huella digital o una huella retinal, que es leer el ojo. Plataformas. Las plataformas cerradas como foros o ciertos grupos de Facebook tienen un acceso restringido y normativas internas que limitan la participación externa. Aunque el concepto de plataforma nos puede resultar vago, su presencia es evidente. Basta con abrir cualquier aplicación en nuestro móvil u ordenador para encontrarlas. Si bien existían plataformas antes de Internet como las compañías de tarjetas de crédito, el auge de la digitalización ha incrementado su importancia. Al usar nuestras aplicaciones dependemos de una serie de plataformas integradas. Estas aplicaciones son versiones digitales construidas sobre otras plataformas, como sistemas operativos o Internet, que a su vez se apoyan en infraestructuras físicas como cables y satélites. Además, hay muchas redes sociales que imponen reglas estrictas, por ejemplo, WhatsApp, Netflix o HBO, especialmente en términos de propiedad intelectual y acceso. Muchas veces no los leemos, simplemente le damos a aceptar y tenemos el servicio. Accedemos al servicio, lo usamos, salimos y volvemos a entrar como si nada. De vez en cuando deberemos leer alguno de estos términos y condiciones de servicio para enterarnos qué es lo que estamos recibiendo y a qué estamos accediendo realmente. El software es un conjunto de componentes intangibles que permiten el funcionamiento de dispositivos como ordenadores móviles. Está formado por programas y aplicaciones que cumplen diversas funciones, como reproducir música, enviar mensajes o acceder a Internet. El software es esencial para la interacción entre el usuario y el dispositivo, y su componente más importante es el sistema operativo, que actúa como interfaz de comunicación. ¿Cuál es la relación entre el software y el hardware? Bueno, el hardware se refiere a los componentes físicos de un dispositivo, lo que podemos tocar, como el procesador, el monitor o el teclado, un mouse. El software, por otro lado, es intangible y consiste en las instrucciones que permiten el funcionamiento de estos componentes físicos. Ambos son complementarios para el funcionamiento de cualquier dispositivo tecnológico. El hardware es todo aquel que podemos tocar, lo que podemos ver, un teclado, un mouse, una cámara externa, hasta una USB. Y un software van a ser todos los programas que nos permitan interactuar con un hardware. La distribución de los software, tenemos el software comercial, el libre y el gratuito. El comercial nos va a presentar diversos programas a los cuales tenemos que
pagar en la mayoría de los casos para poder para poder acceder a sus servicios. El libre, por otro lado, se refiere al que tú puedes tener acceso al código y le puedes modificar, le puedes hacer cambios. Al comercial no le vas a poder modificar nada, aunque pagues, lo que ellos te venden en sí ya es el producto, es el servicio. En cambio libre, le puedes hacer mejoras y corregir el código, cambiar el código, modificarlo a las necesidades que tú tengas. Y el software gratuito es libre totalmente. En él vas a poder recibir las instrucciones y realizar más codificaciones que te permitan tener acceso a sus líneas de código. ¿La información digital ocupa espacio? Sí. La información digital también se mide en términos de su tamaño. Los podemos calcular, podemos saber cuánto pesa, ya que los archivos almacenados, ya sea una fotografía o un video, tienen un tamaño físico que se guarda en algún lugar, como una tarjeta de memoria o el disco duro. Que toda la información digital se maneja en dos estados, encendido apagado, encendido 1, apagado 0, lo que es igual a un bit. Los bits es la unidad más pequeña que vamos a encontrar, es 1 o 0. Estos bits se agrupan en unidades mayores llamadas bytes. Un conjunto de bytes. Un byte se compone de 8 bits y es la unidad básica utilizada para describir caracteres como letras o números. Con estos ceros y unos podemos realizar operaciones. Podemos hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Podemos convertir nuestros caracteres a bytes, porque este es el lenguaje que entiende la computadora para poder visualizar y realizar software. Las unidades de medida. ¿Qué siguen de los bytes? Pues 1024 bytes es igual a un kilobyte. 1024 kilobytes es igual a un megabyte. 1024 megabytes es igual a un gigabyte. 1024 gigabytes es igual a un terabyte. Del exabyte y el terabyte vamos a encontrar que son medidas que describen cantidades masivas de información, generalmente utilizadas en centros de datos o en Internet. Es hablar de una información totalmente grande. Sí las existen, sí las hay, sin embargo, nosotros estamos utilizando megabytes y gigabytes. Una memoria USB comúnmente tiene entre 16 gigabytes, 24, entre 16 gigabytes, 32 gigabytes, 64 gigabytes, porque 8, 16, 32, 64, 124 y así sucesivamente, porque es la unidad de medida que entiende la computadora. Por lo que en esta unidad se te ha proporcionado una base sólida sobre la interacción segura y responsable en el ciberespacio, subrayando la importancia de conocer y cumplir con las normativas digitales. A través del estudio de esta unidad, hemos desarrollado habilidades clave para aprovechar los servicios digitales de manera eficiente, entendiendo la relevancia de aplicar buenas prácticas y respetar los estándares legales y éticos. Este conocimiento es esencial para desenvolverse de manera efectiva y protegida en la era digital, promoviendo un uso consciente y ético de la tecnología. Te invito a participar en nuestro foro 1, una visión integral del ciberespacio y los recursos digitales. Contestando a la pregunta, ¿cómo influyen las normativas digitales, la gestión de credenciales y los requerimientos tecnológicos en la manera en que interactuamos con el espacio y utilizamos herramientas digitales en nuestra vida diaria? Participa, comenta para que los demás compañeros puedan tener la oportunidad de realizar algún comentario a tu aportación. Tenemos una evaluación, nuestra primera autoevaluación, que consta de 10 preguntas, está habilitada en nuestra plataforma. Realízala. Tenemos 3 actividades: explorando y protegiendo el ciberespacio, licencias de seguridad y medición, además de la gestión segura de identidad digital, accesos y autenticación en línea. Y por último, explorando el mundo de las licencias y las unidades de medida. Las indicaciones las vamos a encontrar en nuestra plataforma. Si tienes alguna duda,
escríbeme en la mensajería de nuestra plataforma o directamente en avisos. Tenemos una actividad integradora que está explorando y protegiendo el ciberespacio, licencia, seguridad y medición, en donde tenemos que abarcar la evolución del ciberespacio, comprendiendo los derechos de autor, la seguridad en línea, la gestión de credenciales, los requerimientos de software y hardware y la importancia de las unidades de medida tecnológica. Aplicando estos conceptos en un entorno simulado. Te dejo una actividad en la plataforma, realízala. Recuerda, yo soy Arely Torres García, soy tu docente de la Unidad de Aprendizaje y Cultura Digital 1. Estamos en nuestra unidad 1. Me da mucho gusto que estés aquí en nuestro campus virtual de la Universidad Virtual del Estado de Guerrero. Te invito a que participes, te conectes en las actividades que tenemos en la plataforma de este y todas las unidades, así como todas las actividades. Que tengas un excelente día.